Y también está plagado de peligros y espadas y cosas así. Empecemos hablando de qué es la polinización. La polinización es el movimiento de polen, pero ¿qué hay en el polen? En él hay genes, están los genes de la planta. Y este movimiento lo hacen involuntariamente los animales, el viento y el agua, desde una flor a los órganos reproductivos de otra flor. ¿Qué ventaja tiene que una planta tenga polinización? Porque no todas se polinizan. Es producir semillas o mejores semillas o mayor número de semillas. Hay plantas que si no tienen este evento de polinización, de que venga alguien y mueva el polen de una flor a otra, no va a producir semillas, no va a producir hijos, progenie. O otras tienen la ventaja de que si bien producen semillas sin polinizador, con polinizador la semilla tiene alguna característica o algunas características positivas o se producen muchas más semillas. ¿Y por qué? Que al haber un movimiento de genes cruzado de una flor a otra, se producen los híbridos entre una planta y otra. O sea, hay intercambios genéticos más que hibridización. Y eso mejora la calidad de la semilla en la siguiente y del individuo en la siguiente generación. Esa es la ventaja, la gran ventaja de la polinización. Aquí ven estos insectos que están cargados de estos polvitos amarillos, que es el polen, que al moverse a otra flor, a buscar justamente ya sea el polen, el cual lo consumen, o el néctar, que también consumen, va moviendo este polvito que se va quedando pegado en la flor siguiente a la cual van. ¿No? Esta es la polinización, y son los insectos y los animales en general, también picaflores, otras aves, murciélagos, los mejores polinizadores que hay. Son mucho mejores polinizadores que el viento y que el agua, que en realidad el agua es un agente de polinización poco frecuente. Les quiero decir que si tienen preguntas, por favor las vayan haciendo inmediatamente, así Silvia las va leyendo. Esto de hacer una larga frase de 40 minutos es un poquito, no sé, es hablar a ciegas. Entonces, a mí me ayuda mucho saber para dónde ustedes tienen sus inquietudes. Entonces, por favor, hagan preguntas y empezamos a dialogar, ¿sí? Y Silvia las va a ir leyendo. Si no hacen preguntas, voy a pensar que no es interesante para ustedes, así que por favor, genérenla. Bueno, ahora son cosas muy generales. Quiero hablarles que a través de este proceso de que los picaflores, por ejemplo, que es un polinizador, o los insectos que son polinizadores, van a la flor, en este caso esta flor se llama gilia, van hacia el interior de la flor, a esta parte oscura, que es donde está el néctar. Más abajo hay unos órganos que se llaman nectario, que producen el néctar. Se van los dos a través de los cientos y miles de años, van evolucionando. Y este proceso se llama la coevolución. Así, por ejemplo, este picaflor va a gilias en lugares en que esta flor es más grande. Este es un bombílido, va a gilias que tienen un tubo muchísimo más delgado, acorde con esta probóscide, este largo tubo que tiene para chupar el néctar. A su vez, este otro insecto tiene la probóscide más corta y va acá a esta flor. Y este otro, que está acá abajo, no tiene polinizador. Esta gilia vive en el desierto y es la misma especie, solo que va cambiando en relación a su polinizador. Pero además el polinizador en tiempos evolutivos muy largos va cambiando también el largo de su pico, el largo de su lengua, el ancho, los requerimientos energéticos, el largo de la probóscide, acá también, en relación a cómo cambia la planta. Entonces los dos van de la mano cambiando uno en relación al otro, ¿no? Esto es algo muy mágico,
que ocurre, que se llama coevolución, evolución conjunta. Ceci, perdón, ¿sí? aquí hay una pregunta. Sí. Dice, dos especies distintas trabajan en forma cooperativa y desarrollan una simbiosis. Entonces, ¿cada insecto va a evolucionar para cada flor? Sí. Cada especie de insecto evoluciona en relación a una determinada especie de flor, pero a veces en algunos lugares hay pocos de determinadas especies de insectos y muchos de otras especies. Entonces la flor va a evolucionar en relación a los que hay muchos, a los que le dan más, le favorecen más su reproducción, que generalmente son los que hay muchos individuos de esa especie. Entonces por eso pasa ahí que la gilia, que es una sola especie, ha podido evolucionar en forma diferente dependiendo si está en el desierto, en la montaña, en el valle o en determinado lugar, porque las poblaciones de insectos y de picaflores van cambiando. Entonces puede llegar a evolucionar tanto en determinado lugar tan diferente de otro, que después esta coevolución produce la separación en dos especies diferentes de gilia, por ejemplo. Bueno, ¿por qué son importantes los polinizadores? Son responsables de toda o la mayor parte de la reproducción del 87,5% de las plantas a nivel mundial. No es del 100%, porque está el trigo, la avena, la cebada y otras que el polen la mueve el viento. Pero este 85% de la producción de cultivos y plantas silvestres requiere totalmente un polinizador, por eso digo son responsables de toda, o parcialmente de la reproducción. A veces no es necesario que sea una dependencia 100%. Si no está el polinizador, de todas maneras se va a producir la semilla, pero va a ser menos semilla generalmente, y generalmente una semilla de menor calidad, porque no hubo cruzamiento de polen de una flor a otra, no hubo reproducción cruzada. Se estima que a nivel mundial el servicio de polinización alcanza los 153 billones de euros, lo cual, esto es en relación a cultivos solamente, no en relación a flores silvestres, lo cual es cerca del 10% del valor de la producción agrícola mundial en ese año en que se calculó, ¿no? Silenciosamente, y a veces no tan silenciosamente, pero en general silenciosamente nos dan un servicio que aquí se evalúa en una enorme cantidad, el 10% de la producción agrícola mundial. Tradicionalmente, cuando se habla de polinizadores, se considera que es uno, que es la abeja, quien poliniza la abeja. Y cuando uno piensa en la abeja mielífera, ¿no? Y este es solamente uno de los miles de polinizadores que hay. Entonces se piensa que la abeja mielífera, que es la que nos da la miel que nosotros consumimos, es el único polinizador. También hay otras abejas que no son la que nosotros conocemos, que también producen miel en todo caso, que son cultivadas por comunidades indígenas. Sin embargo, hay al menos 200.000 especies de polinizadores en el mundo. O sea, el título 1001 polinizadores debería ser 200.001 especies de polinizadores en el mundo. Nos quedamos cortos por harto. Otras veces se piensa que tal vez hay otra especie de polinizadores, incluyendo a los abejorros en este grupo. Aquí tenemos a la abeja de la miel y aquí tenemos al abejorro Bombus terrestris, Apis mellifera y Bombus terrestris. Es el abejorro comercial europeo. Ambas especies son europeas, pero además Apis mellifera está en África y en parte de Asia. Es decir, no son nativos de Chile.
Respecto a la importancia mundial, aquí se hizo un análisis de en este eje está la producción de distintos cultivos: almendra, trigo negro, algodón, cereza, café, kiwi, frutilla, está esa zarzamora, melón, arándano, café, de vuelta con otro estudio, y así. Y se vio el aporte que hacían a la producción, que está acá, los insectos silvestres comparado con la abeja mielífera de estos cajones, se me viene el nombre en inglés ahora, los cajones de abejas, ¿no? Criaderos de abejas. Entonces, lo que se vio acá, que en rosado, que son los insectos silvestres, los que viven sin el apoyo del ser humano, los que más aportan, o acá pueden ver los únicos que aportan a la polinización de los cultivos, dependiendo del estudio. Y acá se ordena de menor a mayor el aporte de las colmenas, esa era la palabra, de las colmenas de la abeja mielífera, ¿no? Muchas veces yo he escuchado en charlas de agronomía decir que nos faltan polinizadores, queriendo dar a entender que nos faltan colmenas de abeja mielífera. Pero acá se ve a nivel mundial que los principales polinizadores y que dan aporte a los cultivos son los polinizadores silvestres, no aquellos provenientes de colmenas. Este es un artículo que hizo un grupo de Argentina, liderado por Lucas Garibaldi, que se publicó en la revista Science. Entonces, los conocedores de los polinizadores nativos y silvestres tenemos un paradigma. Y nuestro paradigma dice: mientras más polinizadores, mayor diversidad de polinizadores exista, es mejor. ¿Por qué? Porque la morfología de cada especie es distinta y se adapta en forma distinta a la especie de flor a la cual va a ir a visitar. Y el paradigma, desde la agronomía, que se refiere a usar colmenas de apis mielífera, de abeja de la miel, y colonias de abejorros comerciales, es que, el paradigma de la agricultura es: más polinizadores es mejor, tanto de abeja mielífera como de abejorro comercial. Aquí lo dije al revés. Y el paradigma nuestro es que más especies distintas de polinizadores es mejor. Lo empecé a decir al revés, pero ya me rectifiqué. Mayor diversidad es mejor, ¿no? No solamente 2 especies deberían ser las que están polinizando nuestros cultivos y nuestra flora silvestre, sino que la mayor diversidad posible, esas 200.000 especies. Entonces nos preguntamos, ¿cuántas especies de polinizadores nativos hay en Chile? Y volvemos, ya sabemos que son 200.001 en el mundo, pero ¿cuántos hay en Chile? Tenemos 9 especies de picaflores y al menos 2 especies de otras aves que son importantes polinizadores, pero hay otras especies de aves que no son picaflores, que son polinizadores secundarios, no tan importantes. Tenemos alrededor de 450 especies de abejas nativas, 176 especies de mariposas diurnas y más de 1000 especies de polillas, de mariposas nocturnas, que también polinizan. Se sabe prácticamente nada de esto, de la polinización nocturna. Hay un número indeterminado de moscas florícolas, que oscilaría más o menos alrededor de 3.000 especies, según un especialista, que es Rodrigo Barahona. Tendríamos 300.000 especies de dípteros polinizadores, que viven del néctar de las flores. Hay un número aún más indeterminado de coleópteros
florícolas. Y también tenemos insectos polinizadores, probablemente de otros grupos que no son ni abejas o himenópteros, ni lepidópteros, que son las mariposas, ni dípteros, que son las moscas, ni coleópteros. O sea, hay otros grupos que están aportando. Entonces, acá lo que ven acá en anaranjado y en este recuadro son todo el aporte de los polinizadores que son insectos. Entonces, ¿cuántos polinizadores tenemos en Chile? No sé, 5.000 especies, 6.000 especies. Va por ahí, todavía se están describiendo nuevas especies de polinizadores. Aquí hay una imagen de un coleóptero muy pequeño, son estafilínidos. Estos viven prácticamente dentro de la flor y de repente saltan estos coleópteros, tienen unas alas que están cubiertas y de repente las guardan dentro de una cubierta, de repente las desplegan y saltan, y cuando llegan a otra flor mueven el polen. No se sabe cuántos estafilínidos hay en el país. Respecto a los colibríes, a los picaflores, tenemos, como decía, 9 especies. Aquí les muestro la belleza del picaflor de Juan Fernández. Acá está el macho, que es completamente anaranjado, con una cresta un poco diferente, de diferente color acá. Y acá está la hembra, que es muy bella también, especialmente la espalda y la cola son muy bellas, son muy diferentes, pero es la misma especie, en morfología. Quedan muy pocos picaflores en Juan Fernández, es una especie en peligro de extinción. Acá está el picaflor común, que está en el continente. El picaflor suele ir a flores rojas y de tubo alargado, como la estrellita. Esta es la filesia, el coicopihue, esta es la botellita, este es un boqui, esta es la misma familia que la botellita, pero es la medallita, está aquí en un jardín botánico en Escocia, en Edimburgo, y aquí está la estrellita. Todas son de tono rojo, anaranjado, y tienen en el tubo abundante néctar que es diluido, que es lo que más les gusta, que es una composición de azúcar muy particular y una concentración de azúcar sumamente particular a las que ellos van. Acá hay otras flores tubulares rojas, el atué, el taique, el chaquihue, el quintral, y el quintral del boldo. Este es el quintral típico. Y hay muchas más, hay muchas otras especies de plantas con estas características de ser relativamente tubulares y de colores muy llamativos. Aparte del picaflor, hay otras aves polinizadoras. Por ejemplo, el cometocino. El cometocino va al néctar del notro y también va al néctar del chilco, como pueden ver acá. Cometocino es el nombre científico Frigilus patagonicus, pero al notro, a esta planta que florece tan llamativamente y tantos meses, va también el fiofío, el picaflor común o chico, el jilguero, el tordo, el mirlo, la cachaña, aunque no la poliniza la cachaña, pero los otros al parecer sí, el zorzal y el cachudito. ¿Y quién visita más al notro? En el sitio por lo menos donde hemos estudiado, es el fiofío, no es el picaflor. La mayor 76% de las visitas fue el fiofío. ¿No? Aquí vemos el fiofío. Aquí mirando las flores de notro, es muy difícil sacarle una foto en vuelo. Acá está representado. De un brinco puede ir a 1 o 2 flores. Aquí en proporción de tamaño más o menos está el picaflor. También en la flor de notro. En cada fiofío encontré en promedio 728 granos de polen de notro que va moviendo de flor en flor, y en los picaflores en promedio 27 granos de polen. Es decir, el picaflor mueve menos polen que el fiofío, pero el picaflor, como es muy rápido, en un brinco puede ir en promedio a 40 flores.
En cambio, en un brinco, en un evento de visita, el fío puede ir solo a una o a dos, porque no tiene agilidad del picaflor, ¿no? Cuando Ceci, uno habla de... ¿Sí? aquí hay otra pregunta. Alguien dice, ¿a qué especie poliniza al copihue? Ah, Patagonas. El picaflor gigante poliniza copihue. Lo poliniza también el picaflor chico, pero como es chiquito, lo que hace es que con su garrita se agarra el pétalo de la flor y se mete todo su cuerpo entero para poder llegar al nectario que es muy grande, que es muy grande la flor y el nectario está muy al fondo. Se mete completamente dentro de la flor y eso hace que quede empapado de polen. Y el moscardón nativo o abejorro nativo, Bombus albomi. Esas tres especies polinizan al copihue. ¿Hay otra pregunta? No sé si por ahora no hay más preguntas. No, Gracias. pues, ya, pero hagan preguntas. A ver, ahí hay otra pregunta. Ya. A ver, dice, una pregunta. ¿La variabilidad morfológica de algunas plantas a lo largo o ancho de nuestro país podría ser explicada por los distintos polinizadores que existen en distintas localidades para la misma planta? Ahí Y, sí, mira, sí. y también, ¿existirá algún estudio que demuestre quizás esto? Sí, mire, yo me preguntaba lo mismo porque les mostré el ejemplo de la gilia, que es de California. Decía, qué pena no poder mostrar lo mismo de una planta chilena. Y la verdad, no tengo conocimiento que un estudio muestre eso dentro de una especie de planta. Las formas distintas de un género, de especies dentro de un género, sí podrían relacionarse con la morfología de un picaflor, con la morfología diferente de un polinizador. Por ejemplo, aquí está el chaquihue, el crinodendrum, parece que fuese un botón y parece que la flor estuviera cerrada, pero aquí tiene una pequeñita abertura. Y la única especie que puede entrar por esta abertura y llegar al final donde está el nectario es el picaflor chico. Cuando ya está más grande puede llegar la apertura, puede llegar el abejorro nativo. Pero este crinodendrum, que es el chaquihue, en la zona central hay otra especie que es una flor abierta y que es blanca, y ahí van otros polinizadores. Tiene una forma completamente diferente. Pero esa es la variación de dos especies de plantas dentro de un género. Pero lo que preguntan es la variación dentro de una misma especie, parecido al ejemplo de la gilia. Y no conozco ningún ejemplo dentro de Chile, lo que no quiere decir que no exista, simplemente que no está estudiado. Sí, no ha habido la observación que motive a un investigador para encontrar ese fenómeno. Bueno, aquí vamos a ver un poco de la diversidad de polinizadores que tenemos entre los insectos. Por ejemplo, las mirtáceas en Chiloé, que fue el sitio de estudio, en un solo lugar, al norte de la isla de Chiloé, estudiamos los polinizadores de la rayán. Hay otra mirtácea que es la picha, la petagua, el meli, la peta, la murta macho, la murta o murtilla, la luma y la mirteola. Todas estas son mirtáceas, son plantas de una misma familia. Más o menos la flor es algo como esto. Esta es la de la rayán, la flor de la rayán, pero todas tienen alguna variación respecto a esta forma floral. Entonces, en la medida que vamos observando y vamos encontrando mayor número de polinizadores. Esto indica que cada vez, en la medida que uno observa más tiempo, estos son minutos de observación, vamos encontrando más polinizadores. Por ejemplo, aquí la picha la observamos casi 2000 minutos y encontramos que ya se estabilizaba, ya eran pocos los nuevos polinizadores que encontrábamos.
pero aquí seguían encontrándose cuando interrumpimos la observación, generalmente por eventos de lluvia. Entonces, y todos estos no se comparten. No quiere decir que son los mismos. Hay muchos, muy pocos que se comparten y la mayoría son diferentes. En un solo sitio, en el norte de Chiloé. Entonces, si uno pudiera estudiar y conocer más la diversidad, podría estudiar estas mismas especies en distintas partes del país y probablemente encontraría otro ensamble de polinizadores que las visita. Entonces, realmente esta diversidad fue haciéndose muy, muy grande. Aparecían una enorme cantidad de especies de polinizadores, moscas, coleópteros, también himenópteros, ¿no? Que taxonómicamente hizo muy difícil después poder trabajar. Pero bueno, ahí lo intentamos. Este abanico que ven acá representa acá en verde una planta que es la que recibe mayor cantidad de polinizadores, que es la que en que se enraiza esta red de interacciones. Como le digo, en verde está la planta y en naranjo están los polinizadores. Entonces aquí la que recibía mayor cantidad de visitas en Chiloé era esta misma que está representada acá de otra forma. Acá está la planta y en negro los polinizadores. Esta planta es el ulmo, es un árbol, es el árbol del ulmo, ¿no? Y también aquí en esta trama de interacciones en que esta planta es polinizada por este insecto, que a su vez poliniza esta planta, que a su vez es polinizada por este insecto, que a su vez poliniza esta otra planta, etc. Aquí se forma una red de interacciones que cuando uno saca una planta del sistema, realmente remueve mucho lo que está pasando con las interacciones con los otros insectos. Si uno aquí busca el insecto que tiene más conexiones con más plantas, encuentra que es el abejorro nativo Bombus dalbomi. Acá está. Esto es como les digo, sigue siendo un solo sitio de estudio en el norte de Chiloé. Los polinizadores dan servicios a la vegetación nativa, polinizándola, moviendo sus genes. Aquí ven una mosca, esta es una mosca con una probóscide muy larga que le permite llegar acá al fondo donde está el nectario. El nectario produce durante 3 días y generalmente 2 veces al día se llena para producir el néctar. Ellos van a veces regularmente, tienen sus horarios de visita para ver si ya se ha producido este néctar, ¿no? Este, como les digo, es un díptero, un nemestrínido. Esta foto la saco de internet, yo espero que esté todo bien con los autores de esta foto. Traté de dejar sus logos ahí. Pero también los polinizadores dan servicio a los cultivos en Chile. Y esto es muy importante recalcarlo. Durante los años 50, 60, 70, 80, los biólogos nos maravillábamos con la naturaleza y queríamos entenderla. Y salíamos a los lugares, a los bosques, a las turberas, a las selvas, donde hubiese vida silvestre, a las montañas, a estudiarla y a maravillarnos con estas relaciones que íbamos encontrando. Y mientras eso pasaba, la naturaleza se fue destruyendo a un ritmo cada vez más grande. Y así fue que cada vez que íbamos a nuestros sitios de estudio, en muchas ocasiones no los encontrábamos. Yo creo que nos cobró el que nosotros no hubiésemos estudiado el aporte que la naturaleza y hubiésemos comunicado este aporte a la sociedad. El aporte que la naturaleza le da al ser humano. Y es así que, viendo esto, muchos de nosotros nos hemos volcado ahora al servicio que los polinizadores nativos le dan a los cultivos. Por ejemplo, el número de visitantes florales a los cultivos de frutilla en un sitio en Talca es alrededor de un poco más de 45. La cantidad de polinizadores que va a un sitio en Tiltil, en un sitio en que ponen colonias, colmenas de abeja mielífera, pero
Sin embargo, los polinizadores nativos, entre toda esa abeja mielífera, tratan de llegar a las flores. De cereza es de poco más de 35. Y quien más tiempo está en la flor y tiene mayor probabilidad de contactar el polen es un díptero, una mosca nativa, no la abeja mielífera. Acá en palto también hay estudios, en arándano, en almendra, en cereza, en frambuesa, en raps, en durazno, tomates, etc. Y generalmente, mientras mayor cercanía hay de estos cultivos a vegetación nativa, mayor riqueza de polinizadores se va a encontrar. Aquí están representados los puntos donde están los cultivos que aquí muestro. Estos son datos no publicados de un montón de autores, tesis o informes o reportes, porque recién estamos en Chile empezando a levantar esta información. Entonces recién la estamos analizando y pudiendo mostrar al público. Esta es una mosca. Perdón, ¿Sí? hay una pregunta. Karina pregunta, ¿hay algún estudio que relacione la diversidad de polinizadores con la degradación de turberas en Chiloé? ¿O cómo afecta a los polinizadores la degradación de estas turberas? No, lamentablemente no. Chile no tiene mucha gente que trabaje en polinización. Si uno compara con Brasil, independiente del tamaño de la población de ese país, de los científicos que hay, en Brasil realmente hay muchísima gente que trabaja en polinización, tanto de cultivos como de la vida silvestre. Pero en Chile muy poca gente trabaja en polinizadores. Yo trabajo en polinización desde hace 30 años. Algunos años me dedico muy poco, otros años más. Pero en toda mi historia, ¿cuántos alumnos he encontrado con interés en trabajar en polinización? 4 en 30 años, y esos 4 alumnos los he tenido los últimos 3 años. Y habiendo hecho llamados para alumnos, no hay interés en este tema. Entonces, eso también ha afectado mucho que haya poca investigación. Sin embargo, otros colegas sí trabajan en polinización, sí tienen alumnos, pero siempre es poco, porque somos pocos los colegas que trabajan en estos temas. Entonces, no se sabe, lamentablemente. Este es un díptero, en una flor de palto. Se promueve mucho la compra y liberación del abejorro europeo para polinizar palto. Lo que han visto en 2 estudios es que muy ocasionalmente el abejorro europeo va, pero sí los especies nativas. Aquí tenemos 3 especies distintas de coleóptero en flor de palto. Aquí ven esta chinita, acá ven, hay otra especie, y acá hay otra especie de coleóptero. Este es una abeja, un himenóptero nativo, también en flor de palto. Aquí tenemos Acadeguala occidentales, pero esta vez en flor de arándano. El estudio en palto era en la 5ª región, esto es en la región de los ríos. Esta resultó ser la abeja, en comparación con todas las nativas, en comparación con el abejorro comercial europeo y con la abeja mielífera, que lleva más polen. Pueden ver aquí que su rostro al comienzo de la probóscide está lleno de polen. Y este lugar tenían colmenas de abeja mielífera para polinizar arándano y tienen colonias de abejorro comercial. Sin embargo, quien hace el servicio, el mejor servicio, es aquel que no se ha visto, no se ha mirado, que es el nativo. Aquí tenemos al abejorro nativo, Bombus dalbomi, también polinizando la flor de arándano, y pueden ver estos puntitos acá, que es el polen que va cayendo en su cuerpo. Ceci, ¿Sí? respecto del Bombus dalbomi, aquí hay otra pregunta. Dice Sandra Pérez, en el caso del abejorro chileno que está clasificado en peligro de extinción,
¿Hay estudios en relación a su distribución en Chile, específicamente en la zona central? ¿Qué tipo de vegetación poliniza? Mira, hay estudios de distribución. Si tú entras a la página de Moscardón de Salvemos Nuestro Abejorro, sí, en Salvemos Nuestro Abejorro, ahí hay varios mapas de distribución en Chile central. Y respecto a qué flores poliniza, yo te diría que vayas a los trabajos de Rodrigo Medel para la zona central. Si tú entras a ResearchGate, Rodrigo Medel, y vas a encontrar sus trabajos de él y de sus alumnos. Sabes que yo veo que han pasado 40 minutos y tú me dices, Silvia, hasta dónde dejo la charla, porque falta. Sí, tranquilo, Ceci, tenemos hasta las 8:30, Ya. sí, Sí, 7, la 8, idea es 9. Sí. terminar en 15 minutos mi Sí, está charla. perfecto. Sí, sí, sí. Paso a las preguntas. Esta es una flor de tomate. Estábamos estudiando la polinización de tomate limache. El abejorro comercial fue traído principalmente para polinizar tomate y fue liberado y puesto en invernadero. Sin embargo, el tomate no tiene néctar, por lo tanto, cuando se lo libera, la flor que es menos atractiva para él es la de tomate. Sin embargo, los polinizadores nativos sí están visitando la flor de tomate. Y aquí hay una foto que no salió. Ahí había otro polinizador nativo en tomate que hace un movimiento muy particular de la musculatura de sus alas que permite que el polen caiga a su cuerpo y sea un excelente polinizador. Bueno, el estado de conservación de nuestros polinizadores nativos se sabe muy poco. Aquí tenemos de nuevo a Bombus dalpomi. Fue clasificado en peligro producto de que al traer el abejorro comercial le transmitió patógenos, una enorme carga de distintos patógenos que lo llevó de ser probablemente uno de los polinizadores más comunes a estar en peligro de extinción. Bombus funebris es nuestra segunda especie de abejorro. Aquí está. Yo le llamo abejorro del altiplano, también abejorro panda por ser blanco con negro. También está en peligro, en este caso vulnerable a la extinción, producto de estar en contacto con el abejorro comercial. Vive en el altiplano este abejorro, pero los tomates que nosotros consumimos en invierno se producen en Arica, en el Valle de Azapa, y los camiones que llevan tomates hacia el altiplano muchas veces llevan el abejorro comercial dormido ahí, o de forma intencional el servicio agrícola y ganadero lo ha llevado al altiplano para polinizar cultivos en el altiplano. Entonces, al entrar en contacto con nuestro abejorro nativo, lo llevó al estado de vulnerable. Aneriófora aurorufa, la mosca oro anaranjado, está en estado vulnerable. Esta mosca es una de aquellas que no tienen conexión con ninguna otra planta, que están en esta parte del abanico, que son específicas, en este caso del ulmo. Después la encontramos en otras dos plantas más, pero principalmente vive de la flor del ulmo, muy específica. Si no está el ulmo, se le hace un gran perjuicio a la permanencia de esta mosca, que algunos confunden con Bombus dalpomi. Y esta mosca pertenece a una familia que son los sírfidos, que son miméticos, suelen mimetizar a las abejas. En este caso se postula que ella es mimetiza al abejorro. Hay muy pocos predadores del abejorro, por lo tanto ella dice me voy a parecer a esta especie para así pasar piola y estar segura. En los bosques precordilleranos de Panguipulli, en la salida que hice este verano, encontré solo abeja melífera porque ya se llevan enormes cantidades a la abeja transhumante de la zona central. Después que terminan los cultivos en la zona central, llevan miles y miles de colonias para vivir del néctar y el polen de los bosques de Panguipulli. Y es así que andaba buscando especies nativas y solamente encontré un individuo de este apidae, que es Sphastrides
melanura, que probablemente también, como otros apidae, son afectados por las enfermedades que lleva Bombus albomi, que también es una apidae. Bueno, veamos sus amenazas: la destrucción de su hábitat, donde ellas viven, los bosques, los matorrales, el desierto, la presencia de patógenos producto de la agroindustria, tanto de la abeja mielífera, esto es, claro, de la abeja mielífera y del abejorro comercial, falta de recursos, también por superabundancia de abeja mielífera y abejorro comercial, porque vacían de néctar las flores y lo vacían también de polen, y la presencia de pesticidas. Y ahora voy a hablar un poquito de esto, si nos da el tiempo. Esta es la cantidad de abejorros que ha entrado al país, ya sea de colonias o reinas. Vemos que el año 97 entraron los primeros, y el máximo fue el año 2019. Va la curva hacia arriba, tiene diferentes líneas dependiendo del año que pregunte. Por ley de transparencia es la respuesta, pero todas coinciden en ir hacia arriba. El año 2020 bajó, no sabemos si por la pandemia o por una regulación que puso el Servicio Agrícola y Ganadero, SAG. Esto me la voy a pasar, yo creo que sí. En el caso de las habas, estudiando la polinización de las habas, vimos que hacía un hoyo en la base porque tiene una lengua muy corta, el abejorro comercial, y si entra por delante de la flor y permite que se polinice, no llega al nectario porque su trompa es muy corta, entonces la rompe por un costado. Al romperla por un costado no hace el servicio de polinización, ¿no? Este pacto que hizo la naturaleza, que hicieron las flores: si tú me polinizas, yo te doy néctar, él la rompe y rompe el pacto al romper la flor por el costado. Solamente 12% de las visitas fueron polinización, 88% de las visitas fueron de robo de néctar, es decir, no poliniza. Al vaciar de néctar, otros polinizadores ya no encuentran atractiva esta flor porque no tiene néctar. Eso lo hemos estudiado también. En el caso de la frambuesa, los colegas de Argentina encontraron que el abejorro comercial que cruzó desde Chile hacia donde están ellos, en Bariloche, que fue este estudio, rompe la flor. Acá pueden ver que la rompe, pero también rompe el estilo, que es esta parte, simplemente por, acá la rompe. Esta es la parte que recibe el polen, lo rompe simplemente por la cantidad enorme de visitas. Es tantas las veces que va para verificar si hay néctar, de que termina rompiéndola. Y acá está el caso del tomate con este abejorro nativo, que es uno de los principales polinizadores, que es el que les decía que hace este movimiento con las alas. Y encontramos que el 97% de las visitas a tomate fueron los polinizadores nativos, y solo este porcentaje fue el abejorro comercial y también la abeja mielífera. Conclusiones: las especies de polinizadores nativos de Chile son miles, son varios miles, forman una intrincada trama de interacciones e interdependencias entre ellos y con las plantas, dan servicio no solo a la vegetación y al ecosistema nativo, sino que a la producción agrícola. Las amenazas a esta biodiversidad están identificadas y muchas se pueden manejar. Se requiere valorarlos y cuidarlos. ¿Cómo? Plantando especies con néctar a lo largo de las estaciones, primavera, verano y principios de otoño. Se requiere proteger a Bombus albomi y en general a todos los apidae nativos. Participar activamente en campañas para protegerlos, como por ejemplo las páginas web, Facebook e Instagram de Salvemos Nuestro Abejorro, Moscardón Revive y de AI Ciencia. Y también el IEB tiene en su Instagram información sobre la relación cultural de Bombus albomi, que en mapuche se dice Duijin, con la cultura mapuche. Y bueno, escribir cartas a órganos oficiales del Ministerio de Medio Ambiente y del Ministerio de Agricultura, porque es el Servicio Agrícola y Ganadero el que permite que entren los abejorros comerciales. Y se sugiere, esto lo transmito de
de otras ideas, de comprar o dejar de comprar aquellos productos que son producidos por abejorros comerciales o miel que es producida en forma agroindustrial, como por ejemplo en Panguipulli, donde daña a la diversidad nativa y a los productores locales. Es decir, la sociedad, es una invitación a la sociedad a expresarse a través de lo que decide comprar y a través de su relación con los ministerios. Hay órganos oficiales dentro de todos los ministerios, incluidos estos, donde se recepcionan estas cartas. Y creo que eso es todo. Los agradecimientos, los que aportaron con sus fotos a sabiendas y sin saberlo, porque los saqué de internet. Bueno, la invitación de Nelly, a Silvia, y a los que, bueno, no, aportaron con su foto. Creo que eso es todo. Gracias, Ceci. Muchas gracias. Te voy a leer acá una pregunta que habían hecho y si quieren, si tienen dudas, pueden ir haciéndolas por el chat y yo se las voy a ir leyendo a la Ceci para que nos pueda ir contando. Ya, a ver, acá Roberto Riveros pregunta, ¿hay alguna estadística nacional de medida de los efectos en la polinización con cambio climático y con tormentas solares? Mira, salió una noticia en la semana pasada sobre disminución en un 90% de la producción de miel y lo relacionan con cambio climático. Que se produzca menos miel es que hay menos néctar en las flores. Eso lo han estimado. Y hay un efecto no estimado sobre la diversidad nativa. Eso no se sabe. Y respecto a las tormentas solares, no he escuchado que haya ningún estudio. Otra pregunta de Andrés, ¿el bombus terrestre tiene algún depredador posible en Chile? Solo anecdótico, he escuchado que algunas rapaces los cazan, porque hay muchísimo en algunos sectores, entonces los cazan. Pero es muy anecdótico. En Europa, donde es nativo, sus nidos son depredados por los tejones y otros animales excavadores. Pero en Chile no tengo noticia que nadie los deprede. Ceci, yo tenía una pregunta. ¿Ustedes han tenido interacción con los agricultores donde han hecho ustedes estos estudios de ver la diferencia entre la polinización con especies nativas y con especies compradas para polinizar? ¿Cómo ha sido esa interacción? ¿Ellos tienen como ganas de cambiar su forma de polinizar sus cultivos o qué? Mira, en el caso de los estudios que hemos hecho en Nava, en Poroto, los abejorros comerciales que llegan son asilvestrados, porque es una especie invasora. Pero en el caso de los agricultores que deliberadamente ponen colonias, estamos recién empezando. Este dato de la cadehuala en arándano es nuevísimo. El alumno está terminando de hacer su tesis, entonces todavía no empieza una relación. Y los otros datos de los colegas que han trabajado en palto, en guindo, el estudio de guindo fue con el Ministerio de Medio Ambiente y sí hay una interacción. En cereza también hay interacción, pero son reacios porque es cambiar una cultura. Entonces ellos tienen la idea de que mientras más es mejor. No importa que sobren. Un cambio de paradigma. Por si acaso, dicen, en una de esas. ¿Qué pasa si los saco? A lo mejor me van a faltar polinización. Es que la cultura que se ha hecho a través de los técnicos que venden estas colonias y estos cajones ha sido muy fuerte. Sin embargo, en el caso del tomate, fueron los mismos productores los que soltaban los abejorros comerciales y se daban cuenta que estaban en cualquier flor, menos en tomate. Entonces, como esa observación vino de ellos mismos dejaron de comprarlo. En el caso cuando está en aire libre, cuando es en invernadero es distinto. Ahí se requiere. Gracias, Ceci. Te voy a leer otras preguntas. Caterina pregunta, ¿se pueden tener abejas nativas en colmenas? Sí. A ver, se puede criar bombos de albomi. Se puede criar. Se le pueden hacer unas cajas para que ellos puedan ocuparlas,
generarles nidos. No lo vas a tener encerrado, le vas a generar un nido, una posibilidad de nido. Eso está en internet de cajas, para cómo construir cajas para abejorros o bumblebee. Hay una empresa en Chile que estaba en charla y ellos dicen, díganme el insecto y yo se lo escribo. Entonces esa tecnología está, no sabría decirte ahora la empresa, pero sí está, ya sea himenóptero, abeja, o ya sea díptero. Lisel pregunta, hola, respecto a la metodología, ¿cómo se capturan los polinizadores y cómo se realiza el análisis de los granos de polen para saber a qué flor pertenecen? En el caso de las picaflores, lo que yo hago es le coloco un scotch aquí en la cabeza y en su piquito, y se lo tiro contra, contra el sentido del scotch. Y ese scotch lo veo después en la lupa y ahí me salen los granos de polen. Eso en el caso del picaflor. En el caso de los insectos hay distintos métodos. Uno es sacrificar una muestra de insectos y otro es lavarlo para poder sacar el polen que está en su cuerpo sin tener que dañarlo. Estoy viendo si hay alguna otra pregunta. Todavía no hay ninguna. Voy a hacerte una yo. Nos dijiste en alguna parte que sería bueno que empezáramos a rechazar los productos que se produzcan con abejorros introducidos. Pero ¿existe información sobre eso? ¿Podemos saber qué cultivos están cultivados o sea, usan abejorros introducidos? Mira, en el caso del tomate, todo el tomate de invierno, Ya. lo que he leído viene de Arica. Todo es producido con bombos terrestres. Y el resto del año, respecto a los otros cultivos, yo creo que falta, antes de eso, y tu pregunta es muy buena, falta levantar esa información. Ponte tú decir, esta sociedad agrícola usa abejorros y esta no usa abejorros. Y colocar un sello dentro de de la miel, ponte tú, o dentro de los arándanos que diga sin abejorro. Falta todavía ese paso que dar. Uh-huh. Así como las certificaciones orgánicas y todo ese tipo de cosas, que Sí. hubiese una certificación. Puede que usen, o sea, se use abejorro involuntariamente, porque como le digo, está asilvestrado. De hecho, hay tanto asilvestrado que la mayor parte de la producción de arándanos la producen los asilvestrados, no las colonias que se ponen. Eso es un estudio en 10 campos que hizo una investigadora de la Universidad de la Frontera. Aún así se siguen poniendo por si acaso. Y Ceci, ¿cómo ha sido? Aquí hay otra pregunta, a lo mejor te va a leer la pregunta. Sandra Pérez pregunta, ¿hay un mapa de abejas, ya sea por apicultores o empresas que arriendan las colmenas para polinización de abejas mielíferas? No entiendo. A ver, si es que existe un mapa de abejas, de los apicultores que ocupan esas abejas, que ponen abejas, si es que existiera un mapa de las abejas. Tú dices su ámbito de hogar, desde que las ponen en un punto, hay un mapa de cuál es su ámbito y abarcan. No, entiendo que si es que existe un mapa para saber dónde están esas colmenas en un sitio, en Chile, no sé. No, no existe. En el caso de la comuna de Panguipulli, donde hay una ordenanza que limita la entrada de las abejas transhumantes, eh, los apicultores locales tratan de saber dónde están, pero muchas veces llegan en la noche con los camiones cargados de transhumantes y las meten en lo profundo del bosque, entonces ellos no siempre saben dónde están. No hay algo que yo conozca, no sé si se ha pateado. Soy un poquito ignorante en muchas cosas de la abeja mielífera.
Entonces capaz que haya, pero que yo sepa no tengo información. Y Ceci, ¿cómo ha sido el trabajo con estas iniciativas que nos mostraste de Salvemos Nuestro Abejorro, Moscardón Revive? Mira, Salvemos Nuestro Abejorro es una página bellísima, una página web muy, muy bella. La lleva José Montalva. Hay cualquier cantidad de información de historia natural del Duillín, del moscardón, nuestro abejorro. Él fue quien primero hizo el llamado de atención sobre el tema. José está hace muchísimos 15 años en Estados Unidos y desde allá sigue trabajando activamente en su página y por la conservación del abejorro. Moscardón Revive se formó hace 4 años aproximadamente por estudiantes de la Universidad Austral. Ellos tratan de también subir mucha información y promover acciones en pos del Duillín. Y Hay Ciencia está formada por un grupo de investigadores de Aysén. En Aysén y en Magallanes el único gran polinizador era Bombus balbomi. Entonces se les fue su gran polinizador. En gran parte no se ha extinguido, pero sí está al borde de la extinción. Entonces ellas también están tratando de hacer educación ambiental y una serie de actividades, también a nivel político, acciones a nivel político de forma de prohibir la entrada del abejorro comercial. Gracias, Ceci. Aquí pregunta Caterina si las avispas también polinizan. Sí, son polinizadores, incluso Vespula germánica, pero Vespula germánica, la chaqueta amarilla, también come polinizadores, come de todo. Fluido polinizadores, polen, néctar. Pero las avispas nativas, sí, tenemos muchas avispas nativas muy activas que son polinizadoras. ¿Hay más preguntas? Estoy mirando el chat y por ahora no hay más preguntas. Alguien pregunta si vamos a subir el video. Sí, estábamos grabando y el video se va a subir a la cuenta del Instituto de Ecología y Biodiversidad y también a la Municipalidad de Providencia. Así que los que llegaron tarde pueden después verlo entero ahí. Aquí preguntan, ¿hay alguna empresa que diseñe genéticamente abejorros nativos y los comercialicen? No, eso no existe. No, ni de abejorro comercial tampoco. En el caso del abejorro comercial en Europa, voy a explicar para que se entienda, se sacan de la naturaleza las reinas y después se llevan a estas fábricas donde son criadas en hacinamiento. Y ya sabemos por COVID que cuando la población es muy alta y hay hacinamiento, hay mayor transmisión de enfermedades. Y eso es lo que les pasa. Además, se les da de comer productos que produce la abeja mielífera, que ya también al ser criada en cautiverio y en hacinamiento tiene un montón de enfermedades. Entonces, como son de la misma familia taxonómica, las enfermedades de la abeja mielífera se transmiten al abejorro, y a su vez el abejorro tiene sus propias enfermedades, las cuales proliferan. Mueren muchos, pero los que son resistentes los venden. Los venden con enfermedades incluidas, con un certificado que dice que está libre de enfermedades. Eso ha sido probado por varios estudios, que esos certificados son falsos, que hay un fraude ahí en la venta internacional. Chile cree el certificado, dice, acá dice que está libre de enfermedades. Chile tiene prohibido comprar abejorros con determinadas enfermedades, pero no pesquisa. Dice, le vamos a creer lo que dice Europa, y no hace ningún análisis interno, porque los patógenos vienen en los intestinos de estas abejas. Cuando se lo libera y llega una flor, transmite la enfermedad a otro abejorro que va a la misma flor. Este año, a fines del 2020, por primera vez se instauró el laboratorio de PCR para detectar enfermedades en el servicio agrícola y ganadero, después de 20 y tantos años de estar ingresando abejorros con patógenos. Y, disculpa, hay una iniciativa de criar Bombus balbomi, pero es desastrosa a mi ver, porque eso implica que se la llevó a peligro de extinción. Habiendo pocos individuos, se los pretende sacar de la naturaleza, las reinas, para criarlas en cautiverio,
con un enorme riesgo de no encontrar resistentes a esas enfermedades. Por lo tanto, es probable que hayan muerto cientos de Bombus albomi en este proceso de investigación de criarlos. Y actualmente, cuando he entrado a la página, bueno, que fue hace 2 años, a una página de línea para saber si lo están vendiendo, no he tenido suerte de que me conteste. Gracias, Ceci. Vamos a leer la última pregunta que dice Andrés. Una consulta. Debido a que traen Bombus terrestris, ¿este insecto tiene un ciclo de vida corto en comparación a Bombus dalbomi, por ejemplo? No, es un poquitín más largo. Sale un poco antes, emerge un poco antes cuando está asilvestrado, a fines de invierno, principio de la primavera, y termina su ciclo un poquitito más tarde que dalbomi. Y se reproduce 4 veces en mayor cantidad que dalbomi, y una de sus enfermedades deja infértil a dalbomi. Grave la situación. Y ahora sí que leo la última que llegó. ¿A qué cree que se deba que, a pesar de la evidencia científica, Chile continúa con el ingreso del abejorro europeo? Porque el paradigma es lo que queremos, el país quiere es producción. Y si ese abejorro ingresó ya a la cultura de que te produce mayor producción, es muy difícil cambiarla. Porque los agrónomos se forman con el carisma de que producir es lo que tienen que hacer, y los biólogos no tardamos mucho en ingresar al mundo del aporte de los polinizadores nativos a esa producción. Entonces es muy difícil cambiar el paradigma que ellos tienen. Y lo otro es que ya produjeron una catástrofe enorme en la biodiversidad nativa al casi exterminar a Bombus albomi y probablemente a otros apidae. Es un temazo. Realmente tiene que existir buena voluntad del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Agricultura, para hacer cambios a pesar de todas las evidencias que hay. Lo que ellos necesitan es más presión ciudadana, mucho más presión ciudadana que la que hay. Gracias, Ceci. Muchas gracias por tu café de hoy día y bueno, los invitamos a todas y a todos a seguir estas iniciativas que les comentó Ceci. Salvemos nuestro abejorro, Moscardón revive y hay ciencia, y que desde sus lugares de trabajo o de vida cotidiana nomás hagan presión para que podamos ver estos cambios ahora en esta nueva constitución que se está escribiendo y con todos los cambios que estamos viendo, que se vean cambios también en pro de nuestra biodiversidad. Muy bien. Muchas gracias por la Ceci. invitación, por estar acá. Muchas gracias a todas y a todos. Les recuerdo que esta serie de cafés científicos sigue el próximo miércoles 30 de junio. El café será sobre la crisis del bosque esclerófilo de la zona central de Chile, así que ahí también vamos a hablar de un tema complejo y que también necesita mucha voluntad y movimiento ciudadano para poder llevarlo adelante. Así que les recordamos que el café va a quedar grabado, lo vamos a subir a las redes del IED y de la Municipalidad de Providencia para que lo puedan compartir o lo puedan volver a ver, o quienes llegaron tarde y preguntaron si va a estar disponible. Así que gracias, Ceci, gracias a todas y a todos, y buenas noches. Buenas noches.